Un saludo a todos. Es para mí una grandísima alegría el poder dirigir unas palabras a todos los integrantes en la Jornada Nacional del Diaconado Permanente en México. Una verdadera alegría, porque yo considero en mucho a los diáconos. Cuando se me pidió esta intervención en estas jornadas, no tuve la menor duda. Por supuesto que sí, por supuesto que con grandísimo placer participo, porque los diáconos son voluntad de Dios, no una cosa que hayamos creado los humanos. El tema sobre el que voy a hablar es un tema que quizás no es tan esencial como otros, pero que todos los diáconos se lo han planteado. ¿Por qué Dios no repartió la potestad sobre los sacramentos entre los tres órdenes? Uno ve que el diácono, en el fondo, a nivel sacramental, no puede hacer más que un laico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no distribuyó más? Observemos que el obispo solamente tiene un sacramento más sobre el presbiterado, que es la capacidad de dar el sacramento del orden sacerdotal. La confirmación, aunque la suelen dar los obispos, está dentro de la potestas del presbiterado. Con permiso, es completamente válido que lo haga un sacerdote. ¿Por qué el episcopado solo tiene una cosa más? ¿Por qué el diaconado ninguna respecto a lo que puedan hacer los laicos en caso de necesidad? Fijaos además que si hubiéramos sido los hombres los que hubiéramos organizado los 3 grados del sacramento del orden, se me ocurre una organización muy sencilla: que el diácono hubiera podido confesar y administrar la unción de los enfermos, y el obispo que fuera reservado a él el orden y la confirmación, que esos 2 sacramentos solo siempre los pudiera dar el obispo y nada más que él. Fijaos que si las cosas se hubieran organizado así, tendríamos con que los laicos podrían tener el sacramento del bautismo y el matrimonio, el diácono tendría la confesión y la unción de los enfermos, el obispo tendría el orden sacerdotal y la confirmación, y el presbítero tendría entre los 2 grados el maravilloso don de la Eucaristía, la celebración de la misa. Humanamente parecería que quedaría mejor así: 2, 2, 2 y 2. El primer grado, en cualquier caso, parece desprovisto de entidad si lo miramos bajo los ojos de la potestad sacramental. Pero el mismo problema ocurre respecto al episcopado. El tercer grado añade tan poco a ese nivel que he hablado, que algunos teólogos medievales se plantearon si el episcopado no sería meramente una adición de autoridad respecto al segundo grado del orden. Esta cuestión fue muy debatida. ¿Es el episcopado solo una mera adición de autoridad? Porque los medievales decían: nadie da lo que no tiene. Pero Dios podía haber hecho, que el presbítero pudiera transmitir lo que tiene, el presbiterado. Razonando así,
nadie da lo que no tiene, cabía la posibilidad de esa otra organización. Ojo, el que un presbítero ordene a otro presbítero es inválido. Pero estamos hablando de por qué no podrían haberse organizado de otra manera las cosas. Después de este preámbulo está claro. Los humanos, el modo humano de hacer las cosas hubiera llevado a distribuir más los sacramentos entre los 3 grados del orden. Con ello parecería que ennobleceríamos más al diaconado y ennobleceríamos más al episcopado. Pero estos son los pensamientos humanos, no los divinos. Vamos a primero enfocar el tema desde el episcopado, que es más rápido y fácil. ¿Por qué no quiso reservar más que el sacramento del orden a los obispos y ningún otro sacramento? Porque Dios no quiso privar de ninguna gracia espiritual a sus hijos. Sí que hubiera sido algo que hubiera ennoblecido el grado episcopal, pero el resultado hubiera sido que muchos hijos de Dios se hubieran quedado sin el sacramento de la confirmación, si solo y exclusivamente Él lo hubiera podido administrar. Y lo que importa es las almas, no ennoblecer un grado. Incluso si los humanos hubiéramos tenido que organizar todo esto, lo hubiéramos hecho como una pirámide. Pocos obispos, más presbíteros, muchos más diáconos. Parece lo lógico, humanamente hablando. Sin embargo, la voluntad de Dios fue que solo hubiera algunos diáconos para recordarnos la enseñanza del servicio. Solo algunos. Por el lado de arriba no se quiso ennoblecer al episcopado reservándole esos los sacramentos, porque no quiso limitar Dios los dones que iban a recibir los fieles sencillos, los laicos en la Iglesia. Es un hecho que, sacramentalmente hablando, el presbiterado contiene casi todo. En cuanto a la potestad sacramental, el episcopado añade poco. Los obispos son pocos, y siempre serán pocos, porque aparecen como los poseedores de la autoridad. Si casi todos fueran obispos, evidentemente, imaginemos que cada 10 presbíteros hubiera un obispo. Pues sería un desorden, porque debe haber pocos obispos para que ellos emerjan de un modo claro como poseedores de la autoridad. Eso no ocurriría, por ejemplo, en esa proporción que acabo de decir, cada 10 presbíteros un obispo. Aunque hubiera después un obispo que organizara las cosas entre los obispos. Los diáconos son pocos, porque son representación del servicio. Pocos obispos, porque aparecen como poseedores de la autoridad. Pocos diáconos, porque son representación del servicio. Hay que enfocarlo de esta manera. Si no fuera esa representación, ¿qué sentido tendría que Dios hubiera creado un clérigo que fuera una realidad incompleta? Dios sabía, si tiene que haber clérigos en mi iglesia, que estos tengan una potestas lo más completa posible. No vamos a limitarla, porque ¿qué vamos a conseguir? Dar más trabajo a los obispos, si los presbíteros no pueden hacer algo. ¿Cómo se ve en este plan de Dios? El segundo grado del orden, el presbiterado, sí que sacramentalmente es completo en sí mismo. Puede dar todos los dones, salvo el sacramento del orden sacerdotal, y para recalcar la dignidad de la confirmación se suele reservar al obispo. Pero el diaconado es completo en sí mismo
en su espiritualidad de anonadamiento. En ese sentido es perfecto, es completo, no le falta nada. Si lo entendemos bajo la espiritualidad del anonadamiento. El diaconado es completo para lo que se precisa en su relación de complementariedad respecto al presbiterado o al episcopado. Pero como realidad independiente, si queremos hacer del diácono un pastor, entonces sí que es algo insuficiente. No puede llegar a muchas cosas. Lo normal es entender al diácono como un satélite que orbita alrededor del presbítero, o si son diáconos que están al servicio del obispo, dan vueltas alrededor del obispo. Fijaos que lo propio de un satélite es que orbita alrededor de un astro principal. Es lo propio. Su carácter de servicio y por tanto su humildad se ven más claramente en su puesto junto a un presbítero. Junto. Repasemos un momento la historia de cómo comienza el diaconado en un primer momento. Siempre se dice, de un modo simplificado, necesitaban gente que les ayudara y nombraron a los diáconos. Pero no nos olvidemos de un detalle. Esos colaboradores ya estaban colaborando. Para meramente colaborar no se precisaba un sacramento. Ellos ya estaban en la iglesia colaborando y había más colaboradores. El Espíritu Santo fue Él el que quiso que una realidad funcional se convirtiera en algo sacramental. Quiso elevar lo que era una mera función de la Iglesia a algo en lo que iba a derramar unas gracias transformativas y permanentes. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios escoge a Saúl, después lo hará con David, como reyes, los coge. Hubiera bastado eso y que después las voluntades de las tribus hubieran convenido en que esa persona era el rey, para que fuera el rey. Sin embargo, Saúl fue ungido. El óleo santo fue derramado sobre su cabeza, consagrándolo. Él tenía una función civil, pero tan importante era esa función civil que Dios quiso que recibiera unas gracias para que le acompañaran en el ejercicio de esa tan importante función civil. Y no unas gracias que la gracia viene y se va, es algo puntual que actúa. Pero en este caso era una gracia que permanecía, una gracia que transformaba, que ocurría algo en el alma a través de lo cual se le ayudaba al ejercicio de su función como rey. Lo mismo pasó con los diáconos. Ya colaboraban antes de la ordenación. Estaban esos 7 diáconos, pero había más gente que colaboraba. Sin embargo, fue el Espíritu Santo el que dijo, no, quiero que reciban gracias para ejercer esta función. Eso es el diaconado. Es algo que de ser una función pasa a ser algo sagrado. Pasa a ser algo que va a estar unido
al sacramento el segundo grado del sacramento y el primero, el tercero, el episcopado. Con lo cual, tenemos que evitar toda concepción humana de esta realidad sagrada. Tenemos que evitar verlo solo como una función cuando en realidad es algo sacramental. Podría haber sido otra cosa, podría haber sido otro grado del sacramento del bautismo o cosas así, pero Dios dijo no, del sacramento del orden, sapientísimamente. El diaconado, por lo tanto, es una vocación, no un título de reconocimiento al buen trabajo eclesial de un laico. Pero lo hemos visto. Está ordenado ad ministerium, al servicio. No debe centrarse en el pastoreo. Lo suyo es el servicio. Lo suyo es ser satélite de un pastor. Si va a ser pastor, si el diácono va a ser enviado, mira, nos faltan sacerdotes, te enviamos a esta zona de las montañas, a esta zona de misión y pastorea. Para eso hazlo pastor con todo el poder sacramental, si se puede, si tiene la formación adecuada, intelectual, si tiene según la regulación canónica un estado que no le impide que esté soltero o viudo. Si va a ser pastor, que sea pastor. El diácono no es un pastor de segundo orden, es un satélite, porque lo que él quiere es estar junto al presbítero. Lo que él quiere es ser satélite, ser humilde, es el recordatorio constante de la humildad de Cristo, que se pone en un segundo plano, que se anonada, que calla. Esta es la realidad más profunda de por qué a lo que fue una mera función se la sacralizó desde el primer momento, y no por voluntad de los hombres. Los sacramentos no podemos cambiarlos los humanos. No podemos decir, hay 3 grados, pero mañana hacemos un concilio y hay 5 grados. No tenemos capacidad para hacer eso. Hay los grados que el Espíritu Santo ha querido que haya, y siempre ha habido esa conciencia de no poder cambiar eso. Desde el principio, además de que se recibe un sacramento con la misma materia y forma, solo cambia la fórmula, pero todo lo demás es igual. Siempre ha existido esa conciencia. Están unidos al sacerdocio. Pero claro, él no se convierte en centro en sí mismo. Para eso háganlo presbítero. Con lo cual, ver el origen de todo esto nos lleva a una llamada a la humildad. El diácono nunca puede decir, es que no me valora, es que no me tienen en cuenta, es que no sabe la realidad teológica del diaconado y entonces a mí es como si no existiera. Bueno, tu vocación es a la humildad. Tu vocación es a la humildad. Y por eso tan bonito que en la liturgia el diácono esté junto al obispo. Representación viva del servicio de Cristo. Pero hay que servir. Lo mismo que el pueblo judío vive y es la representación viva del Antiguo Testamento, como decía Santo Tomás, Dios ha querido que perviva ese pueblo. No es que casualmente ha pervivido, no. Dios hubiera querido que todos se convirtieran y que aceptaran al Mesías. Pero dado que no fue así, que pervivan. Porque ellos son representación viva del Antiguo Testamento. Lo mismo el diácono. El diácono es representación viva de Jesús humilde, que sirve, que calla, que está en un segundo plano.
Si uno no tiene este espíritu, que no se haga diácono, que no se haga diácono. El diácono no puede ser una prima donna. El diácono no puede ser, decir, mira, la parroquia tiene dos centros, nuestro párroco y el diácono. No, eso es un descentramiento. Vamos a profundizar en esta realidad del diaconado, viendo la historia de cómo se nombraban a los distintos grados del orden en la Iglesia primitiva. Hablo del siglo I, II y III. ¿Cómo se escogía a un presbítero? El apóstol Pablo, o Andrés, o Bartolomé, iban por una zona evangelizando, anunciando la buena nueva. Había más que querían escucharles, se acababa formando una pequeña comunidad. Con el tiempo había bautizados. Él les celebraba en aquella época una vez a la semana, el sábado por la tarde, al caer la noche, como era la cena pascual, la primitiva, la cena del Señor. Estaba un tiempo con ellos. Pasado ese tiempo, se marchaba, pero volvía a ver cómo iban las cosas entre esos bautizados. Les enviaba a otros que soplaran sobre esas brasas, sobre ese fuego, para que se mantuviera y se aumentara incluso. Cuando ya había pasado un tiempo y una comunidad estaba ya consolidada y había personas formadas, bien fuera por el apóstol directamente, bien fuera porque el apóstol después de predicar les enviaba gente de otros lugares para que les catequizaran, etcétera, les celebraran la cena del Señor. Pues cuando ya estaba formada una comunidad, estamos hablando de 40 personas, 50 personas, 70 como mucho, eso es lo máximo. Las comunidades en el siglo I eran pequeñitas, de unas 50 personas, las que cabían en el salón de una casa. Cuando esa comunidad estaba consolidada, entonces el apóstol preguntaba, sacaba la cuestión delante de todos: ¿quién podría ser aquí un buen anciano, un presbíteros? Buena parte del apostolado, salvo Pablo, en el siglo I, se hace con los judíos. Se comienza en la sinagoga y después se visita la comunidad judía, etc. Entonces, ellos decían, pues hombre, aquí, mira, Samuel, se dedica, es comerciante, pero sabe muy bien las escrituras, las conoce muy bien. O ya no digamos nada si había un rabino converso en la comunidad, o un hijo de rabino que había crecido mamando las escrituras todo el tiempo. Pues mira, este es muy bueno. ¿Aceptarías tú el ser el presbítero de esta comunidad? Y él, bueno, si todos lo veis de acuerdo, a veces en un grupito tan pequeño estaba muy claro quién era el mejor formado, que fuera un hombre prudente y de cierta edad, que da una experiencia, por eso es un presbíteros, un anciano. Y si él estaba de acuerdo, después que todos habían manifestado quién era el más adecuado, pues el apóstol le imponía las manos y le transmitía la potestad, el segundo grado del sacramento del orden. Y él se iba, el apóstol, y ya dejaba un presbítero. Y entonces en una región, o muchas veces en una línea de una vía romana o una costa, pienso en la costa de todo lo que es Asia Menor, etcétera, pues se iban estableciendo comunidades. Y el apóstol era una persona itinerante, que iba y venía, que volvía a visitar esas cepas que había plantado. Pero cuando ya eso, había muchas comunidades, se decía, vamos a escoger un episcopos. El episcopos, perdón, es llana, el episcopos, esdrújula, era alguien que supervisaba
cómo iban esas comunidades, cómo estaban haciendo las cosas los presbíteros, les podía decir, mira, aquí veo este defecto. El episcopos, lo mejor era que fuera un hombre no casado, porque iba a ir, iba a venir. El presbíteros, normalmente todos estaban casados, entre los 18 y los 20 años los varones todos estaban casados, con lo cual se escogía entre un casado. El casado mejor preparado para dirigir, para presidir esa comunidad. Pero el episcopos era una persona ambulante que iba viendo las comunidades a ver cómo iban las cosas, señalando algún defecto, animándoles, diciéndoles cómo iban las cosas en otros lugares más lejanos. El episcopo solía ser alguien que se consagraba ya totalmente a esa función. En algún caso, generaciones después ya va a haber episcopoi fijos en un lugar, pero no había una sede episcopal. Incluso en la época apostólica hubo algunas. San Juan estaba muy fijo en Éfeso, en Antioquía. En Antioquía había un colegio de episcopoi que regían la ciudad, y por supuesto Jerusalén. Pero lo normal era lo que he dicho. Bueno, en esta realidad es cuando conocen lo que ha sucedido en Jerusalén, una acción del Espíritu Santo, la elección de los diáconos y su imposición de manos, el sacramento. Y entonces en más lugares dicen, pues mira, aquí tenemos ya presbíteros en las comunidades donde hay alguien, y tenemos al obispo que va y viene. Sin embargo, vamos a elevar a una realidad sacramental a alguna persona de las comunidades más grandes. Sobre todo eso se vio en Antioquía. En Antioquía, pues dijeron, vamos a algunos a sacralizar esta función. Aquellos que ya no es que ayuden alguna vez, cuando puedan y tal, cuando les deje, sino que quieren que haya una consagración a la función de servir. Esos eran los diáconos, que por supuesto primero aparecieron en las grandes iglesias. Con una mentalidad humana, como decía antes, hubiéramos pensado obispos, más presbíteros, y donde no haya presbíteros vamos a enviar a los diáconos. No, no fue eso. Los diáconos, donde aparecen primero en todas partes, es en las grandes sedes, donde hay presbíteros y hay una organización asistencial, etc. En las pequeñas comunidades no. San Pablo no va a saludar a ningún diácono en sus pequeñas iglesias fundadas. Tampoco dicen nombrar a un diácono y después nombraré a un presbítero y después llega a obispo. No es así como funcionan las cosas en la era apostólica. No es así. De golpe pasas a ser presbítero. Y muchas veces un evangelizador ferviente que iba y venía, de pronto es elevado al episcopado. Si no se tiene una figura tan entregada, pues entre los pastores se va a escoger a uno, pero no había mucho ánimo a ello porque suponía viajar, tener que ir de un lugar a otro. Claro, los viajes eran mucho tiempo, por eso San Pablo anima a los que estén capacitados, a aquellos que la comunidad vea que estén capacitados, venga, a ver si aceptáis el episcopado. El que desea el episcopado, buena cosa desea, les dice, porque no era fácil en esa época, no había ningún honor, no había vestiduras especiales. El obispo se sentaba en el salón de casa a la cena del Señor, se levantaba para decirles unas palabras, era un servicio. Bajo esta concepción eclesiológica de las comunidades del siglo I, es cómo hay que entender el episcopado. Es así, ese fue el sentido originario. No es que son unos escalones y entonces el diácono decía, bueno, a ver cuándo llegó a presbítero. No,
el que era ordenado como presbítero era directamente ordenado presbítero. Y un buen número de obispos en la época apostólica eran directamente ordenados obispos después de haber sido fantásticos evangelizadores que predicaban con un arrojo y una pobreza, lo que les cabía en la bolsa, el evangelio. Cuando veían que era prudente, que ya tenía muchos años de servicio, podía pasar directamente al episcopado. Otros no, otros pasaban del presbiterado. El diácono, cuando recibía la imposición de manos para diácono, lo normal en ese primer momento es que va a seguir siempre diácono. Se ordena como diácono para ser diácono, no como paso previo a ninguna otra realidad. Yo estoy en Antioquía, estoy ayudando cuando puedo aquí en la iglesia, pero ahora ya me voy a dedicar al 100% o al 75%, o aunque solamente sea a la mitad de tiempo, porque había diáconos que serían zapateros, otros serían vendedores de vinos, otros, pero la diaconía implicaba consagración ya al servicio. Ya no es, bueno, cuando pueda os ayudo. No, quiero servir, mi vocación es al servicio. Y eso fue lo que Jesús sabía que era tan importante, que lo sacraliza con el sacramento. Fijaos la diferente concepción entre el que, bueno, diaconado, no sé qué es esto, pero yo lo que quiero en realidad es pasar a lo otro, el ser sacerdote. Es una diferencia muy grande, si os fijáis. Es cierto que este escalonamiento sí que existe. Para llegar al presbiterado hay unos escalones. Es como un subir, como un ascender, tiene su belleza. Sí que existe esta idea de las escalas, que se reforzó más cuando se crearon las llamadas órdenes menores. Es decir, voy ascendiendo en este monte santo del sacerdocio. Idea preciosa. Pero, en la iglesia primitiva, lo mismo que Pedro pasó directamente a ser apóstol, también ocurrían las cosas así. Una cosa que me gustaría también que pensáramos es las distintas hipótesis eclesiológicas, las distintas formas en que Dios podría haber organizado la Iglesia en cuanto al sacramento del orden. Esto no lo hago como un mero ejercicio de imaginación teológica, es que nos va a llevar a entender más qué es el diaconado. Vamos a imaginar este escenario. Imaginemos que el presbiterado existiera únicamente recluido en monasterios, que se considerase que la capacidad de realizar la transustanciación es algo tan sagrado, tan inmenso, que el ministro debiera ser un hombre santo, dedicado a la oración y la penitencia. Imaginemos que en una diócesis cualquiera, normal, pues haya una docena de monasterios y solamente ahí están los presbíteros. Y esos presbíteros consagran el pan que se reparte a los distintos templos de la diócesis, y allí los diáconos, habría un diácono en cada parroquia, son los encargados de ofrecerlo sobre el altar en la liturgia que habría los domingos y de administrarlo. En esta hipótesis, el obispo sí que uniría en su persona el poder sobre todos los sacramentos junto con la autoridad. Este modo de organizar las cosas tan original es uno de los modos en que podría haber funcionado la Iglesia. No nos olvidemos que en la Iglesia ortodoxa los obispos se escogen solo entre los monjes de los monasterios. Esto es una variante mucho más radical, la que acabo de decir, pero Dios podía haber hecho que las cosas fueran por ese lado. Sin embargo,
Tanto el modo que he expresado del presbiterado recluido en monasterios, como otros que se nos podrían ocurrir, no han sido los escogidos. La relación entre diáconos, presbíteros y obispos, de hecho, se ha articulado en la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Podríamos pensar en muchas otras formas de organizar la eclesiología de la Iglesia. Sin embargo, no podemos olvidar que formamos parte de una tradición que viene de los apóstoles. Hemos recibido los sacramentos, pero también la tradición de qué hacer con esos sacramentos, cómo administrarlos. La tradición, grande es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, pero incluso la palabra de Dios viene acompañada de una tradición, lo mismo los sacramentos, lo que hemos recibido. Los experimentos pueden ser muchos, pero no podemos jugar con algo tan sagrado como la tradición que viene desde los apóstoles. Por lo tanto, los diáconos, ¿qué pueden hacer? Pues hay que ver qué han hecho en la vida de la Iglesia. Porque evidentemente no es lo que cada uno piense, es lo que hemos recibido. Y en este caso, en el caso de los diáconos, la tradición es la expresión de cómo ellos han ejercido su ministerio. Es verdad que en muchos lugares la realidad del diaconado se fue apagando, pero donde estuvo viva se mantuvo. Se mantuvo, pienso en las iglesias orientales, etc., y siempre la idea y siempre la realidad sacramental que nos daba la orientación de cómo debía ser eso. Después, una última idea quiero decir. Tan importante es el servicio que Dios ha querido que esté junto al presbítero en el altar. El diaconado es toda una exaltación del anonadamiento. Y por eso en la liturgia está puesto en ese lugar, y por eso se sientan al lado del obispo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, lo mismo que el obispo es el vaso que ha sido santificado a través del sacramento para recibir la autoridad, porque la autoridad podría ejercerse sin el sacramento, podría decir, en las hipótesis eclesiológicas, entre todos los presbíteros, uno que mande, punto final. Pero no, Dios quiso tomar un vaso, transformarlo sacramentalmente para que contuviera la autoridad apostólica en esa porción del pueblo de Dios. El diácono es justo todo lo contrario. El diácono carece de autoridad. Lo maravilloso del diácono es que no tiene autoridad, es solo un servidor. Si entendemos bien el episcopado, en esta faceta que he dicho, entendemos justamente su opuesto. El obispo no puede no ser centro. El obispo no puede no ser centro. Sin embargo, el diácono no debe ser centro. Bien, yo creo que me he parado a ver unos cuantos detalles sobre esta relación entre los 3 grados y animo a todos los que me estéis escuchando a que ejerzáis muy bien vuestra función. Y las palabras que he dicho tienen una conclusión muy práctica. Si examinamos esta teología, la eclesiología de esa relación,
Nunca os sintáis ofendidos de que no se os tenga en cuenta, de que, ay, es que no me pide predicar nunca, es que estoy aquí como si no estuviera. Fantástico, fantástico. Aquí estoy para servir. Otra conclusión, nunca os sintáis como clérigos de segunda categoría, no. Vuestra realidad es específica. Sois completos en vosotros mismos. Sois completos. No hay nada que envidiar. Servir. La luz que da el servicio. La humildad del servicio. Nada más. Os deseo que sigáis haciendo vuestro trabajo en todas partes y que prediquéis con vuestra mera presencia, porque vosotros sois una presencia querida del Espíritu Santo en las iglesias, en las parroquias. Hasta pronto a todos.